Bienvenidos una vez más a un capítulo de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión seguimos en modalidad de línea, no porque quisiéramos, porque ya habíamos tenido esta experiencia en vivo, pero desafortunadamente el audio nos falló. Ya escucharon en la introducción, estamos ahora platicando o vamos a platicar con el QFB Eric Martínez. Eric, bienvenido, gracias una vez más por aceptar esta invitación a platicarnos de tu vida sensorial en Diálogos Sensoriales. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Sí, sí, ya ahora no tenemos los Elia Giros aquí, pero bueno. Ahí, algún día les mandaremos algunos screenshots ahí de esa vivencia muy, muy padre, la verdad, que tuvimos. Pero bueno, Eric, vamos a comenzar de lleno con esto. Cuéntanos, ¿cómo fue tu incursión a sensorial o por qué decides entrar a evaluación sensorial? Yo creo que empieza todo con una experiencia durante la carrera en un laboratorio de lácteos, en una práctica de laboratorio de lácteos, en donde nos ponen a identificar algunos defectos de las leches y en el reporte yo incluí a mi juicio de pero aún sin saber que estaban las cosas, ¿no? Eric, creo que Por te ejemplo, perdí, perdón, que se corta. ah, es lo que te digo, que de repente hay un poquito como de delay, que se congela la imagen. Sí, eh, no sé, voy a tratar de liberar todo, pero ok, vamos. Entonces, bueno, nos decías de tu laboratorio de lácteos. Sí, por ejemplo, que te decían, a ver, te daban a probar ahí algunas muestras de leche y te decían que cuál era la que estaba cocida, cuál era la que estaba quemada, cuál era la que estaba tal y tal y tal. Y dices, bueno, ¿cómo si yo nunca he probado algo de esto, cómo voy a saber cuál es el sabor cocido, cuál es el sabor de la leche cruda si nunca le he probado, ¿no? Entonces, pero me llamó mucho la atención el hecho de que pudieras, a través de los sentidos, encontrar ciertas características, ¿no? Después, terminando la carrera, empecé a trabajar en una compañía de saborizantes. Y bueno, pues tenía muchísimas sustancias que poder, pero también tuve la oportunidad de estar en el par de calidad de los aromáticos. Y nuevamente tenemos que evaluar, por ejemplo, el aroma de los destilados y decidir qué tambores estaban bien y qué tambores estaban mal. Y bueno, siguiendo las indicaciones del perfumista, que era el que nos entrenaba, digamos, para esto. Sí. Y, Es que me y bueno, encanta, tienes me la encanta cómo le responsabilidad. haces el. Es que realmente dices, no es un, tienes la responsabilidad de decir si está bien, si está mal, cuando no tienes ni idea de una base, ¿no? Nada más intuitivamente o confías en la opinión de los demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, más que nada, yo creo que ahí estuve sujeto al abuso de la evaluación sensorial más que otra cosa, ¿no? Como que me di cuenta. Afortunadamente ahí tenían un centro informativo, una biblioteca, en donde tenían mucha información y empecé a estudiar por mi cuenta sobre las técnicas de evaluación sensorial. Hice mi tesis sobre el tema de evaluación sensorial, pero en realidad todo cambió cuando tuve la oportunidad de ir a un congreso en el que entonces estaba una rifa de un boleto para asistir al IFT Ok, y tuve la suerte de sacármelo. bien. Entonces, todo va coincidiendo porque en ese año se dio un curso de evaluación sensorial precongreso del IFT. Entonces, como ya tenía, digamos, el viaje, pues la compañía me dio oportunidad de tomar el curso y en ese curso conocí a la doctora Rosemary Pangol con una conferencia que me gustó muchísimo y tuve oportunidad de platicar después con ella. Le platiqué que estaba haciendo mi tesis, ella muy, muy amablemente, con esa
calidad humana que tenía, me dijo, oye, pues cuando termines tu tesis, yo tengo muchos estudiantes que hablan español, me gustaría que me la enviaras. Y la verdad es que yo nunca me imaginé que realmente se la fuera a enviar, pero tiempo después conocí a Daniel Pedrero, y él, a través de él me hizo favor de enviarle la tesis a la doctora. Recibí una carta tiempo más tarde de la doctora, una carta muy bonita felicitándome por la tesis y preguntándome que si tenía intención de publicarla, ¿no? Por supuesto que yo ni en cuenta, dije, no, ¿cómo voy a publicar algo que, pues que nada más me bebí de los libros, ¿no? O sea, Sí. yo, y entonces, pero empezamos a tener una relación a través de cartas. Claro que en ese entonces no había ni internet, ni chat, ni nada de eso. Entonces, a través de cartas con la doctora Pangborn y yo, hasta que un día la convencí de que me dejara asistir a su curso. Ajá. Y me recibió para tomar el curso, el FST 107 de evaluación sensorial con ella. Y no solamente me dejó eso, sino que me trató como si fuera un estudiante graduado, ¿no? Entonces Wow. llegué y me dio acceso a, a la biblioteca, me dio acceso al laboratorio, me dio acceso a la computadora, me dio un escritorio, me dijo aquí puedes llegar. O sea, realmente me trató muy bien y además pude conocer a mucha gente que les decía, este es Eric Martínez, que viene de México a sufrir, a tomar el curso. Conocí también al doctor Stone y al señor Seidel, con quienes después tuve oportunidad de establecer una relación, porque me interesó mucho la parte del QDA precisamente, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ya ahora sí armado con elementos, regresé a México y me puse a cursar la especialidad en estadística aplicada, porque era una parte que también tenía floja, digamos, para poder seguir en la parte de evaluación sensorial. Y bueno, pues ahora sí que la vida me echó para afuera a la parte de la consultoría, y desde el Sí. 84 realmente he estado dando cursos, seminarios, asesorías, eh, y con la relación precisamente con Dragon, con el Dr. Stone, uh, pude hacer que ellos vinieran algunas veces aquí a México a impartir algunos cursos, me acompañaron a visitar a algunos clientes para hacer algunos proyectos. He hecho estudios de consumidores para ellos, he hecho estudios QDA para ellos también. Ujú. Tuve la oportunidad de entrenar un panel en tortillas allá en Estados Unidos con gente de habla hispana, fundamentalmente mexicanos. Claro. Entonces, y además la relación, que he tomado cursos con ellos también, pero que después de los cursos, sobre todo con el señor Seidel, me ha dado mucha luz sobre el análisis de los datos, ¿no? Sí. Entonces, así es como, bueno, así es como, como llegué aquí. Wow, díjole, ahí me han surgido varias preguntas. Bueno, la primera creo que ya la contestaste, que es todos quienes no tuvimos acercamiento directo con la doctora Pangborn, nos han dicho, oye, fue una persona muy amable, muy, le encanta compartir la información, quiere que Sensorial crezca, etcétera. Y bueno, aún con mis alumnos de la UNAM, revisamos un artículo que escribió a finales de los 70, que es vigente, ¿no? Es increíble ese artículo. Pero, no sé, algo, por ejemplo, esa carta que recibiste por parte de ella, ¿la tienes? ¿O tienes tu tesis? Sí, Todo eso, yo sí no sé, tengo. ¿lo ves ahora casi 40 años después? Sí, ¿Qué sientes? tengo una serie de cartas que nos escribimos, Ujú. porque además, antes de que yo pudiera ir a Estados Unidos, le platicaba sobre la situación. Y ella decía, bueno, ¿qué está haciendo Eric Martínez allá en México? O sea, por qué quiere venir, no? Ajá. Ah, y entonces yo le decía que no tenía los recursos para irme a una maestría. En ese entonces no tenía interés en hacer una maestría. Uh, Era la época en donde
en el 83, de hecho, no sé si te tocó, fue la nacionalización de la banca. Bueno, entonces, un tiempo antes de ese año, en el 82 más o menos, un día recibí una carta de la doctora Pangborn con timbres mexicanos y ella había venido a visitar a unos parientes que tenía en Jerez, en Zacatecas. Ujú. Y me escribió y me dijo, Eric, estuve aquí con mis parientes, ellos me explican cómo está la situación actualmente en México y te quiero ofrecer que si tú tienes manera de sobrevivir 3 meses aquí en Davis, Wow, te aseguro tu lugar. wow. Entonces, eso te da una idea de la calidez, de la calidad humana que tenía la doctora. Decir, este pobre cuate insiste en que quiere aprender y no se le facilitan las cosas. Y porque ella me decía, bueno, puedes venirte de oyente, ¿no? Ajá, Y yo le decía, bueno, pero es que de oyente tengo que esperar a que todo el mundo se inscriba y luego ver si hay algún lugar. Y entonces, ese apoyo que ella me dio en decir, te vienes para acá, sobrevives como puedas y yo te acepto en mi curso. Y lo que te digo, llegando ahí, que te da, aquí está la llave del cuarto de lectura, aquí está la ujú, llave de la biblioteca, aquí está la llave del laboratorio, este, me dio la clave, digamos, para el uso de la computadora, que en ese entonces era así como que muy codiciado, que por claro. favor no lo compartas con nadie, ¿no? Obviamente. Y bueno, en la parte como persona, bueno, te voy a decir, se preocupó por ir a ver dónde me había quedado yo Mira, a vivir en esos 3 meses, con quién estaba yo. Me dice, como sé que no tienes nada, aquí hay cubiertos y cucharas y ollas y unas sábanas para que te quedes con la gente en la que estás. Porque obviamente la casa no tenía nada, ¿no? claro. Entonces, Wow. o sea, y un interés, y yo te puedo decir, bueno, para mí, por supuesto, yo te puedo decir que yo fui muy especial para la doctora. No, ese era el estándar, digamos, de la Sí, doctora, ¿no? qué padre, Increíble. fíjate. O sea, como Y, humano, a final de cuentas, ¿no? Perdón la pero, interrupción, sí. pero en la parte, digamos, como maestra, digamos, en la parte académica, también era muy exigente. Sí, O sea, claro, sí, sí. y no se quedaba con nada de decirte lo que pensaba, ¿no? Claro. Entonces, una cosa muy importante es decir, como una persona con ese interés, con esa calidad humana y con ese rigor dentro de la parte académica, ¿no? Y eso yo creo que te forma mucho. Claro. Entonces, o sea, tú sí puedes decir, ok, ¿en qué momento o la primera clase o X clase que te dio dijiste, ahora sí le creo o ahora sí sé lo que me quería decir esa persona que me enseñaba sensorial? ¿Tú lo viviste así, ese momento, o cómo fue? Lo que pasa es que ella no te da, no, sí tenía una opinión, pero realmente no te la transmitía realmente, ¿no? Ok, Te decía, mira, aquí lee a fulano, a sutano, a perengano, y de hecho muchas de las prácticas eran así, eran discusiones de artículos. sí, Entonces tú te formas un criterio y tú decides si A te vas con A o con melón o con sandía, ¿no? exacto. Y ella respeta, es decir, ella puede decir, yo tengo ciertas preferencias, eh, pero al final de cuentas, si tú decides irte por otro camino, siempre y cuando lo justifiques, Claro. es válido, ¿no? Y en los exámenes igual, era mucho de criterio. No tenías que responder lo que esperabas que la maestra pensara, ¿no? Como Claro, muchas claro. veces pasa en la academia, ¿no? Sino que ahí sí tú podías hacer una discusión de todo lo que tú pensabas y te retroalimentaba a la hora de calificar, ¿no? Sí. Oye, Eric, decías, bueno, conociste a Stone al doctor Stone y a Seidel. ¿En ese momento dijiste, voy a trabajar con ellos? O cómo fue ya? Porque, bueno, regresas como consultor, ya casi 40 años. ¿Y cómo decides ese camino de la consultoría? Que ya traes toda esa experiencia
Y me encantaría seguir con este, pero bueno, hay que avanzar. ¿Cómo decides entrarle a la consultoría? Ah, la vida decidió por mí. Ok. Porque, ¿Normal? sí, porque regresé, cuando yo me fui, renuncié a los trabajos, estaba yo en ese entonces en Productos Pesqueros Mexicanos, regresé y traté de tener una posición en alguna empresa, ah, pero como que había mucho interés, pero no sé, tal vez no era el momento, no fue fácil. Las posiciones en evaluación sensorial apenas empezaba como que a verse esto un poquitín. Había mucho boom, había habido algunos cursos que había impartido la TAM precisamente eh, con el Dr. Stone, con Noemi Hirsch, con Bill Van Sibel, que los han traído a dar unos cursos, había despertado mucho interés, pero como que todavía no estaba esta parte muy consolidada, digamos, ¿no? Sí. Todavía había mucho, eh, no se tomaba tan en serio, digamos, la evaluación sensorial. Ujú, ujú. Así que, te digo, la vida decidió por mí y dije, bueno, pues empezamos a dar a conocer un poquito. Lo primero que se me ocurrió fue hacer unos cursos, Sí. viendo que al aplicar en posiciones había mucho desconocimiento sobre lo que podía ser la evaluación sensorial. Y entonces empezamos con un curso sobre fundamentos de evaluación sensorial. Y después, bueno, pues te das cuenta de que hay áreas que han quedado no cubiertas para, por ejemplo, los descriptivos y en la parte de estadística, ¿no? Entonces así fue como empecé a formar mis cursos y Sí. después ya pues la gente te llama, te pide que hagas algún proyecto, que eh, quieren tener un panel, en fin, Sí. así fue Sí. como empezamos. Y bueno, perdón, No, no, adelante. no todo fue evaluación sensorial. O Ok. sea, también no te quiero decir que me dediqué a la evaluación sensorial y todo evaluación sensorial, ¿no? Um, yo, como te decía, yo tuve que reforzar mis bases estadísticas y al hacerlo, me involucré con un paquete estadístico, entonces encontré una forma de comunicar a la gente llegando a través de la estadística. Entonces, no todo era evaluación sensorial, también había estadística. Claro. Tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Carlos Vilchis, con el que hicimos alguna mancuerna, y entonces dábamos cursos de estadística, sobre todo de control de procesos, de diseño de experimentos, y eso me permitió irme a otras industrias no alimentarias. Él tenía mucha experiencia en la industria metalmecánica y automotriz, entonces empezamos a ir hacia otras industrias que no tenían nada que ver con la evaluación sensorial. Uh, y que eso yo creo que me ayudó mucho, a final de cuentas, a entender uh, las, la, ¿cómo te puedo decir? A buscar la manera de reforzar que los sentidos no son subjetivos y que Claro. pueden ser las mediciones objetivas, ¿no? Y entonces yo siempre he tenido esta tentación de comparar los análisis instrumentales con los análisis sensoriales y el estar en contacto con la industria automotriz, con la industria química, con la industria farmacéutica y ver cómo ellos eh, atacan sus problemas de medición, ¿sí? Y tomar esos conceptos para trasladarlos a la evaluación sensorial. Sí. Y entonces todo eso, a final de cuentas, pues culmina con el libro, en donde trato de aplicar muchos conceptos metrológicos a la cuestión de evaluación sensorial, ¿no? Y creo que bueno, a mí me ha servido mucho para decir, tengo fundamentos para decirte que lo que es una medición sensorial y que es tan válida, tan objetiva como puede ser una medición instrumental. Y Exacto. hay bien hechas y mal hechas de los dos lados, ¿no?
Sí, claro, claro. No, totalmente. Y ahorita nos metemos de lleno a tu libro, porque bueno, seguramente han de decir, ¿cuál libro? Ese, lo vamos a platicar. Y bueno, Eric, entonces, bueno, ya empiezas con esta consultoría. En este sentido de, no sé si al momento de estar trabajando con sensorial te has encontrado con alguna anécdota que te haga padecer así de alegría, de wow, esto fue lo que más me encantó, o algo que digas, a partir de aquí no puede ser. No sé, ¿tienes alguna anécdota en ese sentido de cualquiera de Sí, los dos? en casi 40 años tienes muchas cosas, algunas buenas y algunas no tan buenas, ¿no? Ah, la, la, la más significativa, bueno, la parte más satisfactoria Ujú. ha sido la dedicatoria que me dio la doctora Pangborn cuando al final de las clases le pedí que me firmara su libro. Me puso algo como para Eric, eh, deseando que continúe sus estudios y por sus contribuciones a la evaluación sensorial. Entonces, cuando me puso eso en el 83, dije, ¿qué contribuciones he hecho? Mm. O sea, ¿por qué me dice por mis contribuciones? Realmente no he hecho nada, ¿no? Sí. Y era algo que siempre tenía esa cosquilla, ¿no? Y que, bueno, pues después de 40 años, creo que la contribución es justamente el, el libro, ¿no? O sea, no es el difundir, por supuesto, lo que es la evaluación sensorial, pero más que nada es esta parte de una idea nueva sobre el control sensorial de calidad. Eso ha sido como que quitarme la espinita que me clavó la doctora Pangborn cuando me dijo que tenía que hacer alguna contribución a la evaluación sensorial, ¿no? Eh, y bueno, en la parte, digamos, de la práctica profesional, sí he tenido tal vez la experiencia más significativa es justamente la que da origen al libro, la oportunidad de implementar un programa completo de control sensorial de calidad, desde revisar la problemática, Ujú. estandarizar la forma de evaluar, entrenar a la gente, o sea, realmente de ahí sale todo el libro, ¿no? Y también he tenido experiencias no tan agradables, ¿no? Que espero que no me preguntes por alguna de No, no, tú ellas. puedes decir lo que quieras. Todos hemos tenido alguna experiencia así de, ay, qué bueno, pero bueno, sí, no, no. No, hay de todo, ¿no? Hay Sí, de sí, todo. Y bueno, yo creo que tanto aprendes de las buenas como aprendes de las malas, ¿no? totalmente. Oye, Eric, ¿tienes alguna prueba sensorial que digas, wow, esta es la que más me gusta, indistintamente de todas las aplicaciones y demás, pero que digas, esta me gusta mucho cuando la aplican bien, o esta, pues no. ¿Tienes alguna preferencia hacia alguna metodología? Sí, sí, realmente. Yo considero que bueno, en la parte, por ejemplo, la parte afectiva, la prueba hedónica, Ujú. para mí es la base, es el fundamento, a pesar de que, claro, hay muchas otras opciones, pero la prueba hedónica tiene la posibilidad de que la puedes combinar con pruebas no sensoriales, como lo que se hace ahora, de buscar por qué al consumidor, los porqués del consumidor actúa como actúa. Y que no tiene que ver tanto con la parte sensorial del gusto, digamos, con la parte hedónica, sino con la parte de las creencias, de las actitudes, de las modas, y que esa parte no se puede conocer a través de los sentidos, más bien a través de la psicología. Claro.
Y en la parte analítica, definitivamente, la prueba que más me gusta es el QDA. Sí, sí, porque encuentro que tiene muchos fundamentos lógicos para tanto de evaluación social como de psicología, como de estadística, y que es una cuestión integral. O sea, no puedes hablar nada más del el QDA como decir, entrené al panel. No, eso no es el QDA, ¿no? O no puedes decir, es que estoy usando la escala gráfica lineal, tampoco, ¿no? Es una cuestión integral en donde tiene que ver desde cómo seleccionas a los sujetos, cómo los entrenas, ¿sí? Eh, cómo interactúa el modelador con el grupo. Y aquí pues es una gran diferencia con otras metodologías porque hablas de un moderador sensorial y no de un líder sensorial, un líder del panel, ¿no? Casi todo el mundo que te dices que entrena al panel es como decir, yo le enseño al panel a evaluar, ¿no? Claro. Eh, y yo siempre he dicho, si tú tienes a alguien que le va a enseñar al panel a evaluar, ¿para qué quieres el panel? ¿Por qué no utilizas a esa persona? Si esa persona va a hacer que el panel te diga lo mismo que les va a enseñar, pues ¿cuál es el chiste del panel, no? Entonces, yo más bien pienso que la valía del panel está en las percepciones del panel, en que el panel te retroalimente al analista Sí, y no que haya este esquema típico de maestro-aprendiz, sí. que además tiene muchas implicaciones de comportamiento, ¿no? Claro, y suena bonito, ¿no? Yo los entreno, sí, claro. Bueno, sí, digo, Sí, sí, tú no, claro, puedes decir entreno al panel, pero en realidad es al revés. Es decir, yo ayudo al panel a que se exprese. totalmente. Y, y además yo pienso que no hay una persona que sea realmente tan experta en todo. Ahorita que decías, otra de las satisfacciones que tengo es poder haber entrenado un panel en un producto en el que yo no podía encontrar diferencias. Ok, ¿Sí? Entonces tú dices, cómo vas a entrenar al panel si tú mismo no puedes? No, pues sí se puede, con ayuda del mismo panel que te va guiando lo que estás sintiendo, ujú, porque además es eso, el entrenamiento consiste en identificar sensaciones, no sí, en identificar términos. exactamente. Oye, y bueno, no sé si te ha pasado que de repente te entregan un gráfico de araña y que te digan, y toma, hice un QDA. ¿Tú qué sientes cuando te dicen todo eso? Así, aquí está mi QDA. Mira, justamente en, en el curso que tengo de análisis descriptivo, Ajá. cuando hablo del QDA, tengo dos fotos. Una de un gráfico de araña en QDA, tomado de una plática a la que asistí. Ujú, Y que está el gráfico de araña y te dice, por ejemplo, sabor caramélico, notas maderosas, este, intensidad de sabor de leche o algo así por el estilo, sí, están los dos. Y tengo otra foto de un QDA hecho por Dragon, precisamente, y que dice, por ejemplo, facilidad de aplicación, se agrieta, cosas, no me ubico, pero después pongo una foto de ese QDA aplicado y es una, ¿cómo se llama? Make-up, ay, se me fue ahorita esto que se ponen las chicas, Ah, o ese, maquillaje base. Ajá, maquillaje, ¿no? ajá. Y entonces está en la foto, está la gráfica de araña. Haz de cuenta que la gráfica de araña está así en el ojo de la chica, Ok, ¿no? ok. Y entonces ahí tú ves realmente lo que significa.
facilidad de aplicación, que se agriete, que se seque, que está todo relacionado ahí y no en un algo sabor caramélico. O sea, ¿dónde está? En el caso de esta foto, yo digo, aquí está, aquí es donde está, aquí se ve que es esta sensación. Ujú, ujú. Ok. Uy, Entonces, ajá. Dime, dime. no, no, entonces es que los términos o los gráficos de araña, pues tienen que tener una representación real. Sí, sí, no, no, no es nada más el gráfico y ahí está, este es mi análisis, ¿no? Este es mi QDA. Es que, bueno, sí se tiende a confundir mucho el hacer un análisis descriptivo con la metodología QDA, ¿no? Que no es Claro, así claro. Y igual. también, por ejemplo, hay algunas profesionistas que dicen, bueno, ¿cuál es el lenguaje que se debe de utilizar? Y cada vez buscan palabras rimbombantes que dicen, para ubicar ciertas cosas, ¿no? Y se nos olvida que el lenguaje es algo contextual. El lenguaje no es como el vocabulario internacional de meteorología, o sea, el lenguaje es contextual. Hablar de una textura, de una consistencia, las palabras son etiquetas, no tienen un significado en sí mismo. Es como Sí, cuando tú vas a un diccionario y buscas la palabra. Claro, buscas la palabra porque no hay manera de entrar al diccionario de otra manera, pero en realidad no estás buscando la palabra, estás buscando el significado de la palabra. Y es más, estás buscando en el significado de la palabra en el contexto que te interesa. Y claro. entonces el diccionario te dice, bueno, tal palabra significa esto, en este contexto, en este otro significa esto otro, y el lenguaje médico, el lenguaje legal, el lenguaje técnico, todo Ujú, es español, claro, pero claro. cada uno es diferente. Entonces, no puedes hablar de una textura granulosa para cualquier cosa. Hay una Eso. textura granulosa, por decir algo, depende de lo que estás tú evaluando. Exacto. Sí, Sí, ese depende, me encanta siempre, porque bueno, es contexto, es qué sí. vas a hacer, ¿no? Y Pero tú bueno, puedes decir textura granulosa de apariencia. Y habrá gente que diga, eso es una aberración, no puede haber textura granulosa en la apariencia. Bueno, es el término que el panel escogió para describir una sensación. La claro, sensación sí existe. claro, claro. Sí, no, híjole, te digo que me vienen demasiadas cosas, bueno, después haremos una discusión. Creo que es muy, muy padre tener estas retroalimentaciones, sobre todo cuando te dice alguien, oye, ya entrené a mi panel, ¿no? Y apenas hicieron la selección, o sí, yo soy miembro del, Y para el del panel. panel desde hace 7 años, pero me hicieron solamente un entrenamiento. O sea, esa parte de calibración que seguramente hay una propuesta, ya nos contarás en tu libro, por supuesto, pero, pues hay que entrenarlos, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Si acaso. Sí, yo creo que ¿a qué te refieres con entrenar a un panel? El, si el panel es un instrumento, a un instrumento no vas y platicas con él y le dices tal y tal y tal. Agarras los datos, agarras tu técnica, sacas tus datos, porque te dicen, ¿qué dice el panel? El panel no dice nada. El panel te da números, ¿sí? O sea, el panel analítico, el panel cuantitativo, Sí, te da números. Y son los números los que te dicen si el panel está calibrado, si está siendo coherente, de la misma forma que una balanza. O sea, el metrólogo no va y platica con la balanza y cómo amaneciste hoy, cómo te sientes y qué te parece. O sea, va, toma sus pesas, las pone, las coloca, tiene un procedimiento y dice, está calibrado o no está calibrada. Hay que hacer un ajuste. Y esa es la parte también muy interesante. Eh, el término que se utiliza para describir una sensación tiene que ser entendido por el panel. claro. Tú no puedes calificar algo que no entiendes. Tú no puedes calificar, por ejemplo, o medir
el diámetro interior de un anillo si no sabes qué es el diámetro interior, si no te queda claro? Tampoco puedes medir la intensidad del sabor de naranja si no tienes esa idea de qué es lo que estás evaluando. Entonces, no es tanto la palabra lo que es importante, sino el significado, la descripción que haces. Y en la medida en la que queda clara esa definición, que la definición es de una sensación, qué es lo que estás sintiendo, Sí, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando? exacto. Y cuando tú puedes distinguir las sensaciones, entonces puedes llegar a diferenciar, por ejemplo, el picante de chile del picante de especia. Sí, ¿Sí? Que es diferente. Y bueno, en un primer momento, pues todo es picante, ¿no? Sí, pero claro. ¿dónde te pica? ¿Cómo te pica? Y entonces, sensaciones como que se me duerme la lengua o siento piquetes en la lengua. Esos piquetes en la lengua los siente todo el mundo. Ujú, ujú. Y es diferente una lengua dormida de una lengua que sientes que te pica. Sí, Y son dos sensaciones distintas. Y lo único que necesitas es encontrar una palabra que te ubique cada una de estas sensaciones. Y eso va a reducir la variabilidad en las calificaciones del panel. súper. Sí, no, bueno, ahí hay todo un capítulo interesante de cómo orientar al panel, ¿no? En ese sentido. Eric, bueno, llegamos a un punto en la plática donde te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas a decir si una u otra, ¿no? Así es una decisión forzada, no se valen empates. ¿Ok? Eh, a ver, ¿pruebas analíticas o pruebas afectivas? Bueno, las dos definitivamente son complementarias. ¿Fútbol o béisbol? Badminton. Ok. ¿Tequila o mezcal? Tequila, ahí sí. ¿Prueba triangular o tetra? Duotrio. ¿Pruebas paramétricas o no paramétricas en la parte estadística? Ah, es una buena pregunta, muy buena pregunta. Ambas. Ambas. Cuando tú estás analizando los datos, cuando estás tratando de hacer un diagnóstico, no te puedes ir con una sola cosa. Cuando tú vas al doctor y le dices qué es lo que te pasa, no te va a mandar a hacer nada más una prueba o un examen de sangre, porque hay muchas cosas que están interrelacionadas. En el caso de la estadística paramétrica tiene ciertos supuestos. Si se cumplen, o sea, todo vale y es un buen diagnóstico. Si no se cumplen, híjole, pues hay mucha duda. Entonces, en realidad, ninguna de las dos estadísticas te va a decir exactamente la verdad. Tú la tienes que buscar. Y lo mejor es buscarla de manera que todo coincida. ¿Sí? Entonces, los supuestos estadísticos nunca se cumplen al pie de la letra. Entonces, te auxilias de la estadística paramétrica, más bien te auxilias de la estadística no paramétrica para ver si los resultados son semejantes o puedes concluir. De todas maneras, siempre tienes un riesgo en la conclusión, Claro, pero en el caso particular perdón que me tome más tiempo, pero adelante. en el caso particular del análisis de los datos, no es bueno confiar en una sola técnica. Como que es mejor tratar de ubicar de diferentes cosas que todo te haga sentido. El sentido más importante en evaluación sensorial es el sentido común. Que es el menos ¿Sí? común. Es el común de los sentidos. Entonces ahí sí, ambas, y con mucho cuidado. Y el Claro. juicio es muy importante también. En el análisis de los datos tienes que ver que los números que te saca la computadora tienen que tener una interpretación real. O sea, cuando te dicen la desviación estándar, ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar no es un número. La desviación estándar es un comportamiento de tu población.
Si lo tienes que ver así, ¿no? Porque ¿de dónde salieron esos números? Salieron de algo que tú mediste. Claro. Entonces, todo lo que tiene que, toda la estadística, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, todo lo que quieras, tiene que tener una interpretación real. Y Claro. ahí tienes que asegurarte de que ese número efectivamente sea real, consistente con lo que estás midiendo. Sí, sí, muy bien. Oye, me van a regañar si no me regreso al porqué de la dúo trío. Ya con esta explicación aprovecho y decimos, ok, ok, ok. Flashback. Si quieres, sí, cuéntanos así rápido. Sí, 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 sí. Bueno, mira, la, la triangular se ha hecho muy popular, sobre todo y desde siempre, sobre la prueba de comparación pareada, porque tenía una eficiencia estadística mayor, ¿sí? Ujú. Y la duotrio tiene el inconveniente que mucha gente dice es que estás comparando contra una referencia, digamos, ¿no? Y entonces va a ser más fácil que encuentres la diferencia. Bueno, las personas somos muy, muy malos para hacer juicios absolutos, pero no somos tan malos para hacer juicios comparativos. Y en evaluación sensorial siempre haces juicios comparativos. ¿Sí? Bueno. Además, tú has hecho pruebas triangulares. ¿Qué es lo más importante cuando estás haciendo una prueba triangular? ¿Como analista o como juez o Como juez, así? como juez. Pues tengo que encontrarla diferente. Por Ya supuesto, de vas a hacer entrada. todo lo posible para encontrar la prueba. O sea, porque tienes que encontrar la muestra diferente, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. Esa es mi labor, así para esa eso es me tu están labor. pagando. Y vas a hacer todo lo posible, todo Claro. lo que está a tu alcance para hacerlo. Ok. Tú dices, a ver, yo tengo 3 muestras. Ok. Yo sé que esos dos son iguales y una es diferente. Bueno, ¿qué tal que tomo la primera? Y ahora, ya sabiendo esta, voy a ver cuál de estas dos se parece a esta. ¿Lo has hecho o no lo has hecho en una prueba triangular? Uy, no, la verdad no me acuerdo haber hecho una triangular así. Capaz, probablemente sí, fíjate, probablemente sí, cuando estás en los primeros pininos, probablemente sí. Claro, o sea, tú dices, bueno, yo sé que de estas tres, dos son iguales. Entonces, bueno, voy a probar una y en lugar de estar probando todas, voy a decir, bueno, esta y ahora voy a probar estas dos para ver cuál se parece a esta. Entonces, estás haciendo una dúo trío con instrucciones de una triangular. Ah, entonces soy mal Entonces, juez, no estoy siguiendo instrucciones ahí, yo. pero tu objetivo como juez es Ajá, encontrar la diferencia sí, 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 y vas a hacer todo lo posible. Entonces, si yo como analista sé que tú vas a hacer eso, ¿para qué te doy una triangular? claro, Que es psicológicamente es más complicada la triangular porque hay más efecto de memoria que la duotrio. sí. Sí, no estoy tan Entonces, estresado, ¿no? La verdad. estás, entonces de una vez, bueno, lo vas a hacer, pues de una vez. Y entonces me aseguro de que todos lo hagan así y no de que Ujú, algunos lo hagan de la forma tramposa y otros lo hagan de la forma no tramposa. claro. Ok, ok, sí, sí, si no te preguntaba, ya estaba viendo ahí. Pues, hubieras preguntado, ok, ok. Bueno, sigamos con este. Eh, ¿Las quesadillas van con queso o sin queso? Siempre y cuando no sea queso de tuna. Queso. Ok, ok. Hay quien le lleva quesadillas y hay quien le da dobladillas. Bueno, Exacto. entonces, Buena respuesta. Esta yo creo que va a ser bien complicada. ¿QDA o Spectrum Profile? mira, pues, como te acabo de decir, pues yo, QDA, ¿no? O sea, hay a la gente que usa Spectrum y que dice que les da resultados. Yo no tengo experiencia con Spectrum. O sea, no te puedo decir Spectrum funciona o no funciona. Sí, Si hay la gente que dice, pues, sí me funciona, ¿no? ¿En qué medida? No lo sé. claro, Pero lo que yo sí sé es que funciona el QDA. claro, claro. Y fíjate, eso es algo padre, retomando
del comienzo, cuando Pangborn te decía, yo no tomo partido, ahí está, claro, toma lo que quieras, ¿no? Qué sí, padre. sí. ¿Salsa verde o salsa roja? Verde normalmente sí. ¿Y pruebas rápidas o análisis descriptivo tradicional? Híjole. No, yo soy de los conservadores. Ok, ok. Eh, bueno, muchas gracias. Dime. No, no, te voy a decir, es que la tendencia bueno, la tendencia es hacer todo más rápido, pero hay un costo, ¿no? Y la tendencia, por ejemplo, tú dices, pues, pruebas rápidas, salmonela o pruebas rápidas en salmonela o no. Entonces, no, pues una prueba rápida, salmonela, sí. Siempre la confirmas con la tradicional. Exacto. Entonces, este, en el caso también va a depender de qué vas a hacer con los resultados, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tan, qué implicaciones tienen? ¿Qué puedes hacer? sí. Entonces, desafortunadamente hay quien dice, yo no lo puedo hacer bien, pero lo puedo hacer 2 veces, ¿no? Como para ganar tiempo. Claro, eso está bueno. No lo hago una vez, sino dos veces. Ok. Oye, Eric, gracias por tus respuestas. Ya para ir cerrando este, porque bueno, tenemos un tiempo. Claro. Cuéntanos, ahora sí, ya vamos a dar un brinco al pasado, a este libro que mencionas, este libro que quieres compartir con la comunidad de sensorial, ¿no? Este que dices, me libera de mi deuda con la doctora Pangborn. Y cuéntanos, ¿qué hay ahí en ese libro? ¿Por qué escribiste ahí? Es un libro sobre control sensorial de calidad. Y te digo, tomo algunos conceptos de calidad Sí. y conceptos de evaluación sensorial, ¿no? Entonces, básicamente, para hacer un control de calidad, necesitas conocer cuáles son tus parámetros de calidad, tus características críticas de calidad. Tienes que tener cómo medirlas y tienes que tener una regla de decisión, tienes que tener especificaciones. Esto es para hacer control de calidad en cualquier lado. Sí. Y evaluación sensorial no es diferente. Entonces, ¿cuántas veces tienes realmente especificaciones sensoriales? Casi siempre tienes, y sobre todo en la parte de alimentos, comparar contra un estándar. ¿Sí? Y esa no es realmente una especificación. Hay manera de sacar especificaciones. ¿Cómo estableces las tolerancias? Porque que esté un poquito más salado, que esté un poquito más dulce. ¿Hasta dónde? Un ¿Hasta poquito, dónde? poquitato es tantito. ¿Qué tanto es Pero, tantito? Sí. Entonces, bueno, es establecer las características críticas de calidad, establecer las tolerancias. Si no hay tolerancias, no puede haber control de calidad. Y después, una forma de medir esas características y esas tolerancias, ¿no? De eso se trata el libro, cómo estableces especificaciones, sobre todo cómo estableces las tolerancias y cómo las mides. Y aquí para medirlos tú dices, bueno, pues con un panel, ok, ese panel tiene que estar calificado. Y aquí me baso en la calificación eh, que se llama CEIMA, Calificación de Equipos e Instrumentos de Medición Analítica, que es un folleto que que traduce el CENAM sobre calificación de equipos de instrumentación analítica y se ujú, califica sobre 4 aspectos, que son calificación de diseño para asegurarte que el instrumento te va a dar la información que quieres, sí. calificación de instalación, que te dice que ese instrumento va a funcionar en las condiciones que están establecidas, ausencia de factores influyentes, por ejemplo. Calificación de operación, que te dice que el instrumento está operando conforme a las especificaciones, y calificación de desempeño, en donde se demuestra que el instrumento se está desempeñando a lo largo del tiempo conforme a lo que está establecido. Estos 4 criterios los aplico al panel. Calificación de diseño. ¿Para qué quieres al panel? ¿Qué funciones va a tener? ¿Qué información te va a dar? ¿Y cómo la vas a usar? Ujú. Calificación de instalación.
en dónde va a evaluar el panel. ¿Qué variables se van a poder eliminar y qué variables no se van a poder eliminar? ¿Cómo te van a influir eso en los resultados? Calificación de operación, yo lo considero eso como el entrenamiento del panel. Cuando yo les pregunto a las personas que van a los cursos, ¿tú haces evaluación de calidad? Sí. Ok. ¿Qué probabilidad tienes de tomar una decisión correcta? ¿Se dan? Alta. ¿Alta de cuánto? No, pues del 50%. Bien, bien, No, muy digo, pues bien. para eso mejor he hecho una moneda y cantar. Aquí, para calificar al panel como un instrumento, esa calificación debe decir, para mí, mi instrumento debe de tener una probabilidad, al menos, por decir algo, del 85% de hacer una clasificación de calidad correcta. Ujú. Y eso me lo tiene que demostrar experimentalmente. O sea, no se vale con que nada más los capacité, les dije dónde está la lengua y qué zonas tiene de la lengua. No, no, no. Aquí se trata de, el panel tiene que discriminar. Este está dentro de calidad, es dentro de especificaciones, esto no está dentro de especificaciones. Con un al menos 85%. El panel. Y para cada individuo tengo criterios objetivos también. Claro. Y luego calificación de desempeño, cómo se califica en el tiempo el panel. Y para esto propongo estudios de repetibilidad y reproducibilidad sensoriales. De la misma forma que se aplican esos estudios en la industria automotriz para los operadores que tienen que medir algunas piezas, Ujú. lo mismo considero, por ejemplo, la aplicación del método de riesgo en estudios de repetibilidad y reproducibilidad. Inclusive se contempla la posibilidad de hacer estudios interlaboratorio para analizar la congruencia, por ejemplo, entre mi panel proveedor y mi panel cliente, y Sí. que no haya diferencias. Es decir, de la misma forma en la que tú dices, estoy haciendo un análisis de cloruros, yo tengo la misma técnica que tiene mi cliente para que no haya problemas. Y sobre todo, tengo también otra parte, el libro, que es sobre la administración de la información sensorial. Sí. O sea, ¿qué haces con la información sensorial? ¿Qué haces? ¿Cómo la llevas a que te dé más? ¿Puedes reducir muestreos? ¿Puedes o necesitas incrementar tus criterios de calidad? O sea, de la misma forma que manejarías, por ejemplo, un, un método de muestreo. Un método de muestreo, con base en la información, tú dices, bueno, pues el muestreo no me está diagnosticando realmente la calidad, necesito aumentar el tamaño de muestra, necesito cambiar tales o cuales cosas. ¿Cómo administras la información y no que se quede nada más en tantos lotes liberados y tantos lotes rechazados? Uf, es el minado de datos. Eric, ¿qué esperas? No sé, es una pregunta un poco difícil en el sentido que, ¿qué quisieras de vuelta de la comunidad cuando ya estás entregando este libro, este compromiso tuyo que tomaste para la comunidad y lo entregas? ¿Qué esperarías de la comunidad de vuelta? Retroalimentación, o sea, creo que es una propuesta, decir, que funciona, bueno, que funciona hasta donde se puede, ¿no? ¿Qué espero? Espero que la comunidad me retroalimente y me diga si funciona, no funciona por esto, o si funciona por esto, o se puede mejorar esto otro, ¿no? Cuando salió el perfil de sabor, pues era así como que el boom, todo el mundo decía, el perfil de sabor, el perfil de sabor. No, poco a poco se dijo, bueno, el perfil de sabor va a evolucionar al perfil de textura, después va a evolucionar a esta otra cosa. Pero si no hubiera habido perfil de sabor, ¿qué Ujú. seríamos dependiendo de los expertos, ¿no? Entonces, y yo esperaría también de que se diera la evaluación sensorial mucho más allá de la parte de alimentos y bebidas. De hecho, el libro propone cómo calificas, como darle una calificación, una cualificación a un árbitro de fútbol.
Ahora, con esto, por ejemplo, yo te podría decir, el árbitro que quiera arbitrar en primera división debe de tener un índice de desempeño de 90%. Y el que quiera arbitrar en finales debe tener un índice de desempeño del 95%. Sí. ¿En base a qué? Pero no en base a pruebitas, o sea, en base a su desempeño real. Y lo Sí. mismo para las competencias de nado sincronizado. O sea, ¿cómo sé que las personas, cómo sé que el árbitro de fútbol sabe aplicar el reglamento y es consistente con sus evaluaciones? ¿Cuántas veces no en los partidos? Es que el árbitro está cambiando de juicio, Juicio de ¿no? criterio. Ajá. O de criterio, o empezó así y ahora está tratando de hacer otra cosa, ¿no? Esto es una forma de medir un desempeño que puede ser de un panel o que puede ser de una persona. Dije, Eric, y, ¿dónde podemos comprarlo? Bueno, yo ya lo compré, pero ¿dónde puede comprarlo, conseguirlo? Alguien que esté interesado o interesada en conocer justo estas cosas y por eso te interrumpo, ¿no? Porque ya no estás contando todo el libro, Eric. Entonces, no, sí, estoy emocionadísimo. darnos carnita para leerlo después, ¿no? Sí, ¿Dónde lo pueden mira, conseguir? está se llama Liesa Libros y Editoriales S.A., está en la calle de Progreso. Ok. En, este, aquí a la mano tengo el Lo dato. ponemos, pásanoslo y lo Sí, ponemos ahorita aquí abajo. está por supuesto Editorial Acribia, Ajá. pero lo puedes pedir, digamos, a Editorial Acribia, pero ya estando aquí en México te va a salir más barato realmente Señor. conseguirlo, ¿no? Inclusive eh, ellos tienen la distribución y posiblemente ya lo empiecen a poner en algunas librerías. Yo puedo proporcionarte los datos Sí, con sí, mucho gusto. y los ponemos aquí en el video, sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Eric. Creo que sí, sí, tener publicaciones, principalmente en español, es muy importante para la comunidad, al menos la comunidad mexicana, ¿no? Que si bien estamos inmersos en otros idiomas, porque pues, la comunidad sensorial es de diversos lugares, siempre Claro. tener alguna fuente en nuestro idioma nativo, pues es mucho más amigable, ¿no? El acercamiento. Eric, ya pensando no sé, imagínate que tienes una máquina del tiempo, ¿no? Ahorita ya, y le puedes presionar justo al momento donde Eric, al terminar la plática, esta conferencia del IFT, y te vas acercando a la doctora Palmer, ¿qué le dirías a ese Eric, el Eric de ahorita, ese Eric? ¿Qué le dirías que hiciera? Chispas. Ahí tendremos que ponerle pausa ahí a la entrevista. No, no sé, fíjate, yo creo que estoy en donde estoy por las acciones que se toman. O sea, el presente se construye o el futuro se construye en el presente se construyó con lo que hiciste en el pasado. Ujú. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera insistido con la doctora Pagno? O que no me hubiera atrevido ¿cómo se llama? A hacer el contacto con la doctora Pagno, porque pues, tú dices, híjole, cuando ves a esa persona, digamos, a un conferencista, eh, y dices, bueno, me acerco, no me acerco, ¿qué le pregunto? No me considero, o sea, yo tengo aquí un chorro de artículos que he leído, tengo muchísimas dudas, ¿qué le digo? ¿Cómo me acerco y le digo, no, tengo mucha información, no tengo idea de lo que estoy haciendo aquí? O sea, esa es un poquito la cosa. Y yo creo que esa parte cambió mi vida en el momento en que yo decidí acercarme con ella. La respuesta que tuve de interés, Ujú. que podía haber sido distinta, digamos, pero la personalidad de la doctora, es decir, acercarse con ese compromiso que ella tenía de difundir.
Dice, aquí está un pobre cuate que no tiene ni idea de qué pasa. A ver, Eric, ¿qué te pasa? Yo creo que lo que le diría a ese Eric es, en retrospectiva, es felicidades. Qué bueno que te animaste. Qué bueno que preguntaste. Qué bueno que lo intentaste. Súper, Y, oye, y ojalá mucha gente de la que luego te contacta después de un curso, ojalá que todas las personas que nos dedicamos a tratar de transmitir conocimientos pudiéramos tener un impacto como este, ¿no? O sea, sí, cuántas personas que nos siguen, de las generaciones que vienen, eh, tienen esta capacidad, un potencial de desarrollar y de tener alguna contribución. Y yo sí, creo que eso es, para mí es una buena lección de la doctora. Yo le diría a ese Eric, felicidades, qué bueno que lo hiciste. qué padre, Aunque después oye. te digan que el libro no funciona, ¿verdad? No, 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 Pero va, va, no, qué va a haber un padre, avance. qué padre. Oye, Eric, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Dónde pueden contactarte si alguien quiere escribirte algo? Oye, tu libro me Ah, pareció fantástico. ¿Dónde? les puedo dar Por favor. mi correo electrónico. Sí, sí, sí. Es martínez arroba censormx.com. Perfecto, igual ahí va a Lo aparecer. podemos poner. Sí, estoy en un proceso también de cambio en donde mejor no les doy el teléfono de la oficina porque igual voy a tener algunos cambios, pero en el correo electrónico con mucho gusto nos contactamos. Súper. ¿Algo más que quisieras agregar, Eric? No, solamente pues agradecerte todo esto, realmente con estas preguntas y estas oportunidades que me das. Luego no sé, me dejas acelerado porque yo puedo seguirme aquí toda la vida platicando, ¿no? Sí, yo sé, es un gran tema, pues en todo este tiempo que has compartido, vivido, toda estas vivencias sensoriales, pues sí, no, es imposible hablarlo en 40 minutos, lo sé, pero es una probadita y quizá más adelante podamos hacer una segunda, que ya sería la tercera, este, ¿no? ¿Y por qué no hasta discutir o hacer una mesa redonda de tu libro? No sé, podemos hacer algo más adelante y será con mucho gusto. Me daría mucho gusto tener la oportunidad. Súper. Eric, pues muchas gracias. Al Eh, a, us- contrario, a ustedes, gracias por vernos. Si les gustó, denle compartir, me gustó, y si no les gustó, pues no digan nada. Y nos vemos en la siguiente ocasión en Diálogos Sensoriales. Hasta luego. hasta luego, gracias.